Día 3. Elementos esenciales de la coinonía. Parte 2. Solamente un encuentro personal con el Cristo vivo resultará en una coinonía que funciona eficazmente. Ayer aprendió que la coinonía con Dios requiere que usted ame a Dios con la totalidad de su ser, y que someta su vida a la autoridad soberana de Él. Muchas personas, cosas e influencias en su vida y en su iglesia pueden amenazar su comunión con Dios, si deja que lo distraigan de su amor por Él. Hoy quiero que consideremos otros dos elementos esenciales de la coinonía con Dios y las posibles cosas que los amenazan. 3. Debemos experimentar a Dios en una manera real y personal. Su coinonía con Dios se basa en su experiencia personal con Él. No hay sustitutos. Usted no puede depender de la experiencia de su cónyuge, sus padres, su pastor, su maestro de escuela dominical o algún otro miembro de la iglesia. Su coinonía con Dios debe ser real y personal. Tener una experiencia con Dios. La amenaza a la coinonía surge cuando usted permite que alguien o algo lo conviertan en espectador en lugar de participante en una relación con Dios. Usted debe encontrarse con Dios directamente, de lo contrario llegará a ser pasivo, apático o simplemente lo abandonará. Usted debe tener un encuentro continuo y personal con Dios, porque de lo contrario su comunión con Él se enfriará. Dejará de interesarse por las cosas de la iglesia, del reino o del mundo perdido. ¿Cuáles son algunas situaciones que ocurren en las iglesias y que pueden tentar a un creyente a convertirse en espectador antes que en participante activo? Responda creando una nota. ¿De qué manera ha sustituido una religión de espectador por una experiencia real y personal con Dios? Responda creando una nota. Aunque las organizaciones y programas están diseñados para promover el alcance, el crecimiento y el ministerio, a veces pueden conducir a relaciones superficiales e indiferentes. Si una iglesia no es cuidadosa, puede caer en el error de estar ayudando a las personas a experimentar un programa, y perder el encuentro personal con el Cristo viviente. Programas, planes, métodos y estudios bíblicos bien organizados son valiosos, pero no son lo mismo que la experiencia creativa de la dirección personal del Espíritu Santo. Esto no significa que las iglesias no necesitan organizarse. Lo que significa es que la organización debe estimular las experiencias personales con Dios. Las verdades y realidades espirituales que ya han sido experimentadas por otros creyentes no deben enseñarse solo por el gusto de darlas a conocer. En lugar de eso, se debe guiar a las personas a experiencias donde Dios le revela la misma verdad o realidad espiritual en una manera personal al creyente. Las experiencias de segunda mano no sirven. Las agencias denominacionales, por ejemplo, tienen su lugar en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en maneras en que las iglesias individuales no podrían hacerla. Sin embargo, las iglesias y los individuos no deben permitir que el trabajo de la denominación se convierta en sustituto de su participación personal en la obra de Dios. Solamente un encuentro personal con el Cristo viviente resultará en una coinonía que funcione eficazmente. ¿Cuáles son algunas cosas que su denominación puede hacer, y que las iglesias individuales no podrían hacer por sí solas? Responda creando una nota. ¿En qué manera pueden estas cosas, si se usan mal, convertirse en un obstáculo para un encuentro real y personal con Cristo? Responda creando una nota. Esta no es una situación de lo uno o lo otro. Es más bien una situación de lo uno y lo otro. Los programas denominacionales, métodos, materiales de estudio, etc. son elementos útiles para las iglesias, pero no deben convertirse en sustitutos de los encuentros personales con Dios. Cada individuo necesita experimentar la presencia del Señor obrando en su vida.
Los individuos experimentan coinonía cuando siguen el liderazgo de Dios y reciben el poder del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios. Cuando los programas y ministerios se convierten en fines en sí mismos, en lugar de ser medios, la actividad por el gusto de la actividad, o señales superficiales de éxito hacen peligrar la coinonía. Las iglesias no deben preocuparse solo por resultados numéricos. Deben observar con cuidado el motivo y el espíritu por el cual trabajan. ¿Hay vidas transformadas? ¿Hay personas heridas que encuentran sanidad espiritual y emocional? ¿Están las personas encontrando personalmente a un Cristo vivo obrando en medio de esa iglesia? Si no, algo anda mal en las relaciones de los miembros con Dios. ¿Cuál es el tercer elemento esencial de la coinonía? Responda creando una nota o uno. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. 2. Debemos someternos al gobierno soberano de Dios. 3. ¿Cuáles son algunas cosas en una iglesia que pueden tomar el lugar de un encuentro real y personal con Dios? Responda creando una nota. ¿Hay alguna cosa en su pasado a la que le ha permitido tomar el lugar de una experiencia personal con Dios? Responda creando una nota. 4. Debemos confiar en Dios. Usted debe depender del Espíritu Santo para hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Debe confiar solamente en Dios. Confiar en Dios. Una vez cuando Israel tuvo problemas, acudió a Egipto buscando ayuda, en lugar de buscar al Señor. Dios les dijo: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová». Isaías 31:1. ¿Cuáles son algunas cosas en las cuales la gente o la iglesia tiende a poner su confianza? Por ejemplo, ofrendas de personas pudientes, en lugar de confiar en el Dios que provee por medio de su pueblo. Cuando usted coloca su confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, su comunión con Él se rompe. Por ejemplo, usted rompe su comunión con Dios si en lugar de confiar en Él confía más en usted mismo, sus capacidades y sus recursos. Otras personas, sus capacidades y sus recursos, programas y métodos, manipulación o coerción, presiones o sentimientos de culpa, engaño, otras cosas similares. Dios provee personas, relaciones, recursos, métodos y programas para que la iglesia los use. Sin embargo, le desagradará una iglesia que sucumbe a la tentación de descansar en estas cosas, antes que en el Señor. Su iglesia puede verse tentada a confiar en su propia congregación, en su pastor, un programa de estudio bíblico bien organizado, una agencia denominacional, dinero en el banco, un método de alcance u otras organizaciones o personas. Cuando usted depende de estas cosas en lugar de depender de Dios para realizar su trabajo, se rompe la comunión con Dios y con otros creyentes. Algunas veces los líderes tratan de usar tácticas de presión para empujar a los miembros a hacer lo que piensan que es la voluntad de Dios. Eso también le niega a Dios el poder de guiar a la gente. Entonces, cuando surge el conflicto, los líderes tienden a depender de un manual sobre cómo manejar los conflictos en la iglesia, en lugar de guiar a la congregación a volver a confiar en Dios y amarlo a Él solamente. El Espíritu Santo se manifiesta por medio de los creyentes y les da poder para realizar tareas de dimensiones divinas. Dios es quien hace crecer la iglesia. El Espíritu Santo produce unidad. Cristo produce fruto espiritual. Usted y su iglesia deben depender de Dios para realizar sus propósitos según sus caminos, por medio de ustedes. Dependa completamente en Dios. Sí, Él lo llamará para que se le una. Sí, le pedirá que haga algunas cosas mediante las cuales Él trabajará. A menudo,
lo guiará a un programa o método que lo ayudará a organizar y funcionar eficazmente para realizar sus propósitos. Lo llamará para que use su dinero, sus recursos, capacidades y talentos. Pero, en todo usted debe depender de la guía, provisión, dones y poder de Dios, si quiere producir fruto que permanezca. Sin él usted no puede hacer nada. Juan 15, 5. Su presencia crea y mantiene la comunión, y él produce fruto espiritual permanente por medio de las personas obedientes que confían en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. ¿Cuál es el cuarto elemento esencial de la coinonía? Responda creando una nota o uno. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. 2. Debemos someternos al gobierno soberano de Dios. 3. Debemos experimentar a Dios de una manera real y personal. 4. Mencione una cosa en la que se ha visto tentado a confiar, en lugar de confiar en Dios. Responda creando una nota. Nuevamente, dedique tiempo para orar. Ore por la lección de hoy. Pídale a Dios que lo ayude a identificar las maneras en que usted se ha privado de tener una experiencia con Él, al sustituirlo con prácticas religiosas. Pídale que le revele dónde está confiando más en las personas que en el Señor como su proveedor. Ore también por su iglesia y las maneras en que ella, consciente o inconscientemente, ha llevado a la congregación a sustituir la religiosidad en lugar de experiencias personales con Dios. Ore para que su iglesia ponga su confianza solamente en Dios. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subráyela. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Repita en voz alta o escriba el versículo asignado para memorizar. Resumen: debo tener una experiencia con Dios en una manera real y personal. Debo confiar completamente